Hola, ¿cómo están? Listo, ya continuando con el tema de los transistores, ya para finalizar, tenemos la etapa final o la etapa de push-pull. Este es un esquema general de lo que se ha venido haciendo. Entonces tenemos nuestra señal de voltaje, que es una señal de audio. Entonces lo que hacemos es preamplificarla y aquí tenemos una señal amplificada y completamente desfasada. Luego tenemos una etapa posterior de amplificación en donde volvemos a invertir la señal para corregir la fase. Está amplificada, es decir, el voltaje V3. Y tenemos la etapa final que es push-pull, que es lo que vamos a ver hoy. Esa etapa push-pull lo que hace es amplificar pues la corriente. Ya el voltaje no, sino la corriente para entregar suficiente potencia a la carga. La etapa de push-pull, ¿cómo se compone? Se compone con dos transistores. Vamos a utilizar un transistor tip 31 y un transistor tip 32. Y aquí tenemos dos esquemas. Un esquema con dos fuentes de voltaje, más 12 voltios menos 12 voltios. Y un esquema con una sola fuente. Y pues la idea es amplificar, es decir, entregar a la carga, que en este caso es una resistencia, pues suficiente potencia. Entonces, ¿cómo funciona esta configuración con las dos fuentes de voltaje? Entonces aquí tenemos la señal que viene de la etapa anterior. Entonces con el semiciclo positivo, este transistor es quien conduce y por lo tanto la corriente viene en este sentido, pasa a través de la resistencia hacia tierra. Es decir, tenemos que en la resistencia estamos viendo el semiciclo positivo. Pero cuando tenemos el semiciclo negativo aquí en esta señal de acá, entonces quien conduce es el tip 32. Ya el tip 31 queda bloqueado y conduce el tip 32. Y por lo tanto, como esta es una señal de menos 12 voltios, más bien como esta es una fuente de menos 12 voltios, entonces toda la corriente va a venir en este sentido y por lo tanto vamos a tener la parte negativa de la onda. Esto es lo que tenemos aquí en el Proteus, justamente es el mismo montaje. Entonces le doy play a la simulación. Y pues estamos viendo acá la señal. Si aquí amplificamos esto, aquí vemos lo que es una distorsión de cruce. Esa distorsión de cruce, ¿a qué se debe? Se debe a lo siguiente. Aquí tenemos la señal de entrada y aquí tenemos, digamos, el transistor tip 31. Entonces la señal de entrada viene por acá. Esta es la señal de entrada. De aquí venimos y nos conectamos con la carga. Entonces resulta que aquí está el nivel de 0 voltios. Y aquí tenemos un umbral. Esto es un umbral de 0,7 voltios hacia arriba y este es un umbral de 0,7 voltios hacia abajo. Entonces, cuando la señal no pasa los 0,7 voltios, ¿por qué hablo de 0,7 voltios? Porque aquí tenemos 0,7 voltios. Entonces, cuando la señal no pasa los 0,7 voltios, pues este transistor no polariza la base emisora y por lo tanto no conduce. Y si no conduce, pues a la señal a la salida va a ser 0 voltios. Es decir, vamos a tener 0 voltios. Ya cuando pasa este umbral de 0,7 voltios, entre este punto y este punto ha pasado un intervalo de tiempo en donde el transistor no conducía. Ya después de que supera los 0,7 voltios, ahí sí el transistor conduce y la forma de onda pues es esta. Cuando llega otra vez aquí a esta parte, donde otra llega a los 0,7 voltios, aquí pasa un tiempo entre este punto y este punto en donde el transistor no va a conducir y por lo tanto se va a quedar en cero. Ya para la parte negativa, pues es exactamente lo mismo. Entonces, con el otro tip, con el tip 32, pues sucede exactamente lo mismo. Entonces, aquí tenemos un intervalo de tiempo en donde el transistor no va a conducir hasta superar los 0,7 voltios, pero negativo. Y cuando supera los 0,7 voltios, conduce. Entonces, es otro intervalo de tiempo en donde la señal, perdón, donde la señal de salida pues va a estar en cero ya que el transistor no conduce y posteriormente el transistor va a conducir. Y a eso se debe la distorsión de cruce. Eh, entonces, aquí continuando con la explicación, esto es lo que estamos viendo con las dos fuentes y con la fuente, con una fuente sola, pues tenemos esta conexión. Entonces, para que esto funcione, le ponemos aquí un capacitor entre los emisores de los respectivos tip 31 y tip 32 y la carga. Entonces, aquí yo le doy stop a la simulación, quito el cable, conecto el capacitor y bueno, esta fuente la quito y esto lo mando a tierra. Mandamos esto aquí a tierra, listo.
Entonces, obviamente, si lo doy play a la simulación, exactamente vamos a ver la misma señal, no va a haber ningún problema. Pero entonces la pregunta es cómo funciona esto. Pues el funcionamiento de esto es también muy sencillo, no tiene ningún misterio. Simplemente, con el semiciclo positivo, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, con el semiciclo positivo, este transistor empieza a conducir y por lo tanto vamos a tener que la señal va a venir por acá y va a empezar a cargar el capacitor y a la salida pues vamos a tener la misma forma, la misma forma de onda que la entrada. Sin embargo, con el semiciclo negativo, ¿qué pasa? Ahora este transistor conduce. Pero si el colector está conectado a tierra, el colector, ojo, el colector del TIP 32, si el colector del TIP 32 está conectado a tierra, entonces, ¿cómo este transistor conduce? ¿De dónde está sacando la energía? Pues la energía la está sacando del capacitor que previamente estaba cargado. Por eso es que se le pone un capacitor. Es decir, el capacitor es quien está entregando esta forma de onda. ¿Listo? Y bueno, obviamente pues aquí se me olvidó mencionar la distorsión de cruce que también está sucediendo en esta conexión con una sola fuente de voltaje como estábamos viendo aquí en el Proteus. Entonces pues para corregir eso normalmente uno le coloca aquí un par de diodos entre la base del primer transistor y la base del segundo transistor. Y bueno, yo la verdad les quiero mostrar un proyecto que yo había hecho cuando estaba en la universidad, que fue el proyecto con el que pues, vimos la materia de electrónica 1. Y ya pues ese proyecto era ya combinar todas las etapas, la etapa de preamplificación, la etapa de amplificación de potencia y la etapa de push-pull. Yo no sé si mencioné, pero push-pull, ¿qué significa? Push es de empuje y pull es de jale, es decir, empujamos hacia arriba y jalamos hacia abajo pues para amplificar y para entregar suficiente potencia a la carga. Entonces, este es el montaje que yo hice que hicimos para el proyecto Electrónica 1 en la universidad y pues me gustó mucho y entonces pues lo quería compartir. Me parece pues interesante este proyecto. Entonces, aquí todo esto es un resumen de los videos que ya hemos venido trabajando anteriormente. Entonces, pues estas son las resistencias de polarización que se han venido trabajando. Aquí entre este punto y este punto, es decir, entre la resistencia de un K y el colector del transistor 2N2222, se le colocaron los dos diodos, un potenciómetro de 100 ohmios y otro diodo que es para el tema pues, de la distorsión de cruce, para ayudar a mejorar eso. Por eso es que se le ponen estos dos diodos acá. Ahora se le pone el tip 31, el tip 32 y esto es la configuración con una sola fuente de voltaje. Por lo tanto, aquí se le pone a la salida un par de capacitores. Estos capacitores se colocan en paralelo para que en total sumen 400, perdón, bueno, ambos son de 4700 microfaradios. La idea pues es que la capacitancia final pues sea grande, ¿sí? Es de 9400 microfaradios. Como esto pues es la etapa de potencia y es una etapa de amplificación de corriente, porque estos TIP 31 lo que van a hacer es amplificar corriente. Entonces le pusimos fusiles de 1 amperio pues para aquí proteger absolutamente todo pues en caso de que haya una corriente por allá de fuga. Y por último se le coloca acá la carga o en este caso un speaker de 8 ohmios. Aquí pues si ustedes pueden pausar el video, aquí estos son los mismos capacitores que se habían colocado en la etapa anterior. Los que no han visto esos videos pues les recomiendo que vean la etapa de todas las etapas que se han venido trabajando a lo largo pues de todo este capítulo de electrónica. Entonces, la polaridad, perdón, de este capacitor es menos más, es de 100 microfaradios. El capacitor de acá es de 47 microfaradios con esta polaridad más menos. Y este capacitor se polariza más menos, ambos en paralelo. Entonces, bueno, miremos aquí cómo funciona pues esto en el Proteus. Pues yo simplemente quito acá el speaker, vamos a simular esto con una resistencia de 8 ohmios. Le doy play a la simulación y bueno, todo este es el circuito, obsérvenlo, analícenlo. Play a la simulación. Y pues el canal amarillo es la señal de entrada, el canal azul es la etapa de la salida, de la etapa de preamplificación y la señal roja ya la salida que estamos viendo en la carga. Entonces, cuando yo acá le disminuyo la base de tiempos,
Aquí vemos, digamos, como el grosor que estamos viendo en cada color. Es decir, ambos lo tengo, digamos, conectado. Es más, si yo pongo, digamos, el canal amarillo a 2 voltios por división, en lo mismo que en todos los canales que lo tengo a 2 voltios por división, pues vemos que aquí no tenemos suficiente amplitud. Aquí se amplifica la señal y aquí se amplifica mucho mejor la señal. Entonces, pues aquí toca básicamente, pues, intentar subir un poco más la base de voltaje para el canal amarillo para alcanzar a ver la señal. Y aquí, pues, al modificar la escala de tiempo, entonces, pues aquí vemos las señales completamente, o sea, completamente limpias, completamente bien, no hay ningún problema. Entonces, bueno, este es el funcionamiento teórico de este amplificador y la idea pues es ver cómo funciona este circuito, pero ya montado en un protoboard. Entonces, al montarlo en un protoboard, pues, ¿qué fue lo nuevo que se hizo? Pues un transistor tip 31, este es el datasheet del tip 31 con la configuración de pin. Este es el datasheet del tip 32, esta es la configuración de pines y este es el transistor 2 en 22 y su respectiva configuración de pines. Entonces, de acuerdo a este diagrama, pues, ¿cuál es? Es montar el circuito aquí en el protoboard. Pues, con calma, pues hay que montar el circuito. La pregunta es, ¿cómo metemos audio aquí a este circuito? Pues hay muchas formas, pero yo hice pues un plug estereofónico que se puede conectar al celular. Entonces, este digamos sería como el neutro. El de acá de la mitad, digamos, sería el lado uno, que sería el izquierdo o el derecho. La verdad, no recuerdo cuál es la parte de la izquierda y el del derecho. Mejor dicho, para el oído izquierdo o para el oído derecho. Y bueno, si el naranja fuera para el oído izquierdo, entonces el de color azulito tendría que ser para el oído derecho o al revés, ¿no? Entonces, yo como no tenía un cable que me pudiera dañar, la verdad, de uno, un cable de un audífono que pudiera dañar, entonces pues me tocó hacer esto. Entonces aquí con un caimán apoyé en el neutro y el neutro, digamos, lo conecté aquí a tierra, a toda la tierra del circuito y ya esta parte, digamos, el lado 2 lo conecté a caimán y eso lo puse en la entrada de audio del condensador de entrada de este capacitor. Aquí esta es la parte de donde me tocó utilizar un regulador de 12 voltios porque tenía una fuente que estaba como 9 voltios y pues lo que hice fue regularlo a 12 voltios porque esto funciona a voltios. Y pues bueno, esto fue lo que se implementó en el protoboard. Los capacitores de desacoplo, el capacitor de entrada, el capacitor que va de la primera a la segunda etapa. Aquí, aquí podemos amplificar un poco más y ver los transistores, los dos transistores 2N2222, todas las resistencias de polarización. Hay unos valores de resistencias aquí que yo no encontré exactos, entonces los pongo en serie de resistencias, es decir, por eso es que tengo tanta resistencia aquí. Los diodos para mejorar el tema de la distorsión, aquí conectado potenciómetro de 100 ohmios. Aquí viene la parte de los tipos, el tip 31 y el tip 32, que los de calor. Este es el 31 y este es el 32 respectivamente. Los fusibles de 1 amperio y los dos capacitores de 4700 faradios conectados en paralelo. Y observen pues cómo es el parlante de 8 ohmios a la salida. Y ya, esta es la parte teórica. Entonces ya la siguiente parte pues es la parte práctica en donde vamos a poner a funcionar este amplificador de sonido. Muchas gracias y nos vemos en la parte. Hasta luego. Listo, ya, aquí ya tengo el amplificador montado en el protoboard, entonces lo voy a poner a funcionar. Recomiendo que si algo le bajen un poquito el volumen al celular porque esto va a sonar muy chévere, va a sonar muy duro y pues la idea es que suene duro por lo que se trata de un amplificador de sonido. Entonces, bueno, voy a poner aquí este video acá en YouTube. Entonces, bueno, démosle todo el volumen y démosle play. ¡Uepa!
alguna. De pronto tiene un poco de ruido, pero pues no. Igual se escucha súper bien. Bueno, ya me dieron ganas de ir a bailar, así que voy a parar el video. Y pues bueno. Así es como funciona pues este amplificador. Me gustó la verdad cómo sonó. Igual pues este parlante, este es un parlante de 8 ohmios. Igual pues en el video anterior ya voy a mostrar, había mostrado con más detalle cómo está construido este amplificador, los implementos que utilicé. Vean aquí por ejemplo, tengo el cable, este es el cable de audio, es un cable estereofónico, sin embargo pues aquí utilicé el de la tierra y uno de los, puede ser ya el de la derecha o el de la izquierda, cualquiera de los dos funciona perfectamente. Entonces así fue como me apoyé con el tema del sonido, utilizando este cable. Aquí tengo bueno, estoy utilizando un cargador que me entrega 29 voltios, entonces aquí utilicé un regulador de voltaje a 12 voltios, que es el de acá. Y bueno, de aquí saco la alimentación para todo el circuito amplificador. Entonces aquí tengo los dos transistores. Bueno, este es el capacitor de entrada, este es el capacitor de la primera a la segunda etapa, el de acá. Estos son los capacitores de desacoplo, tanto la primera etapa como la segunda etapa, las conexiones de las resistencias. Igual pues todo eso con detalle va a estar está en el video anterior, en el video teórico. Esto simplemente era como para ver cómo funcionaba el amplificador. Ven aquí como tengo conectados los fusiles. Estos son fusiles de 1 amperio, tip 31, tip 32. Y bueno, aquí siempre pues es importante conectarle disipadores de calor en estos dispositivos. Entonces, ¿por qué? Por lo que estamos transfiriendo mucha potencia pues a la carga. La idea pues de estos transistores es transferir la máxima potencia a la carga y por eso es que se escucha así de chévere, así de duro. Entonces, bueno, nada pues, la idea es seguir mejorando este amplificador. Entonces nos vemos en un próximo video. Hasta luego.